Hoy os traigo un vídeo lleno de historia y misterio, algo que no puede definir mejor el espíritu de este canal. De esos vídeos que se disfrutan más con lluvia y tormenta. De esos que invitan a desafiar las leyes del tiempo. Enrique IV de Castilla nació en Valladolid en el año 1425. Era hijo de Juan II de Castilla y María de Aragón. Una vez falleció su padre Juan el 22 de julio de 1454, Enrique heredó la corona. Enrique también era hermanastro de Isabel y Alfonso de Trastámara, o también conocidos como Isabel la Católica y Alfonso el Inocente. El padre de Enrique no confiaba plenamente en las capacidades de su hijo para reinar, en gran parte debido al fracaso que supuso el matrimonio entre Enrique y Blanca de Navarra. Por aquel entonces, Enrique contaba con 15 años de edad en el momento de la unión, la cual nunca llegó a consumarse al no existir evidencia material de ella. Esto desembocó en la anulación del matrimonio años más tarde. No tardaron en apodarlo el Impotente. Ante esto, el padre de Enrique se sentía aliviado al saber que contaba con otro varón postulante al trono, en el caso de que su primogénito no cumpliese debidamente con sus obligaciones reales. Ese era su hijo Alfonso. He de detenerme para narrar un suceso espeluznante que debéis saber. Como ya hemos comentado, Juan se sentía tranquilo al tener a su otro hijo como segundo heredero al trono después de su hermano Enrique. Tanto es así que Juan quiso consultar el destino que le deparaba a su hijo Alfonso. Así que consultó a Fray Lope de Barrientos, arzobispo de Cuenca y experto en artes mágicas. Este fue el que realizó la carta astral a Alfonso, pero fue el obispo de Ávila quien la interpretaría y daría la respuesta. El veredicto que dio el obispo aún resuena como un eco eterno en las dimensiones del tiempo. Los astros amenazaban la vida de Alfonso antes de cumplir los 15 años de edad. Pero, si por un favor del Todopoderoso no se cumplía la profecía, sería el príncipe más feliz de su tiempo. Os estremecerá saber que los astros no se equivocaron. En el año donde Alfonso debía cumplir 15 años, murió sin llegar a alcanzar dicha cifra, y en muy extrañas circunstancias. Continuando pues con la historia, y remontándonos en el tiempo previo a la muerte del infante Alfonso, el rey Juan II murió y Enrique heredó el trono. Pero además le había dejado una cuantiosa herencia a su hijo Alfonso, cargada de títulos como el de administrador de la Orden de Santiago y generosas rentas. Herencia que Enrique no le entregó jamás a su hermano Alfonso. Enrique se sentía amenazado por lo que pudiese conseguir su pequeño hermano con tal cantidad de riqueza y poder, ya que si Enrique no lograba descendencia, el joven Alfonso heredaría el trono. Al año de la muerte de su padre Juan, Enrique contrajo nupcias por segunda vez. Esta vez fue el propio Enrique el que decretó que no se exhibiría la sábana que comúnmente se mostraba a la corte como prueba de que el matrimonio había sido consumado. Esto, sumado a sus antecedentes, despertó sospechas entre los cortesanos.
Transcurrieron 7 años tras la boda y ni rastro de descendencia alguna. Enrique sufría los estragos de la consanguinidad. En lo físico, afirmaban que Enrique era de cabellos dorados, ojos encapotados, con una cabeza de tamaño considerable, tez blanca, sienes hundidas, pies delicados, manos gigantescas y poseedor de una gran altura. Comentaban que solía tener numerosas caídas. No gozaba de demasiado equilibrio, ya que tenía un pie valgo. En cuanto a su personalidad, las crónicas lo describían como una persona con cambios de humor drásticos. Solía tener muchos episodios de depresión y tristeza, además de una timidez extrema. Los magnates de la corte lo manipulaban fácilmente. Tenía amigos moriscos, incluso vestía con túnicas moriscas, algo que desagradaba mucho a la corte. Es por eso que su otro apodo por el que lo llamaban correspondía al de liberal. Cuando nació su hija Juana en 1462, no tardaron en circular las sospechas de que posiblemente no era realmente hija suya, sino de uno de sus caballeros más preciados, llamado Beltrán de la Cueva. Corría el rumor de que el propio rey le había ordenado a su amigo que dejara encinta a su esposa para callar rumores de su problema. Para no extendernos demasiado en esta introducción, os adelantaré que hubo una división entre los nobles. Buscando una reforma en la monarquía, grandes y pequeños linajes se posicionaron al lado del joven Alfonso, lo que también se puede entender como el tiempo del reinado de Alfonso. Aunque Alfonso era un simple niño, además de un títere a manos de los poderosos que hacían y deshacían a su antojo. Es sabido que hasta el pobre Alfonso, durante los primeros meses de contienda, intentó escapar sin éxito varias veces. Hasta podemos afirmar que Alfonso ni tenía el mayor interés en ser rey de Castilla. Durante unos años, concretamente desde 1465 y 1468, estuvieron en plena dualidad monárquica. Este enfrentamiento casi eterno entre enriqueños y alfonsinos no tenía fin, y es por eso que siempre se ha sospechado de la muerte del joven Alfonso, ya que con dicha muerte ya no existiría tal problema y la paz volvería. Aunque no esperaban ni mucho menos que su hermana Isabel la Católica fuese la próxima adversaria. ¿Y qué adversaria? Isabel, a pesar de su corta edad, no se dejó manipular por la nobleza que la apoyaba. Supo jugar inteligentemente sus cartas, desafió los deseos de su hermanastro y se posicionó como heredera al trono a su muerte, excluyendo a Juana, apodada despectivamente como la Beltraneja, acusada de ser hija de Beltrán y no de Enrique. Isabel ganó el trono tras la misteriosa muerte del rey Enrique, la cual venimos hoy a comentar, pero no desde una visión pasada, sino desde unas lentes más actuales, de la mano del prestigioso médico, científico, historiador, escritor y pensador español, Gregorio Marañón, el cual realizó un ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla. No he añadido las fotos que tomó el científico del cuerpo momificado de Enrique por no herir la sensibilidad de los espectadores y por prevención de cara a posibles sanciones de YouTube. Quiero insistir en los misterios que rodean esta muerte, que afortunadamente vamos a poder resolver algunos enigmas, pero también abrir otros nuevos. Remontándonos en lo que decían las crónicas acerca de sus características físicas, son ciertas estas características que se le atribuyen. En efecto, era alto, medía aproximadamente 1,80 m. Su cabeza era de gran tamaño
y su mandíbula prominente. El doctor Marañón lo diagnosticó como eunucoide, dado sus rasgos físicos, además de esquizoide, dada su personalidad, que encajaba perfectamente con el primer diagnóstico físico. Pero, ¿de qué murió Enrique? ¿Por qué encierra tanto misterio? Bien, de Enrique se decía que era un comedor desordenado, como su padre Juan. Cuando caía enfermo, solicitaba purgas y vomitivos, ignorando otras posibles recomendaciones médicas. En aquel momento dijeron que Enrique había sufrido el mal de Ijada, que se designaba como un conjunto de enfermedades dolorosas de vientre. Sin embargo, esto no está tan claro. Repentinos flujos de sangre, la súbita hinchazón que lo deformó antes de su muerte, encajaban muchas piezas para pensar que no fue una muerte casual, sino provocada, ya que estos síntomas guardan una estrecha semejanza con una posible intoxicación malintencionada. Tal y como apunta Marañón, es muy posible que el arsénico tuviese que ver con su muerte, aunque no se puede confirmar nada. En pleno conflicto con Isabel y Fernando, la muerte de Enrique era más que ventajosa para estos. Pero esto no finaliza aquí. La Universidad de Harvard tiene en su poder una carta firmada por Juana, única hija de Enrique, que acusa a la propia Isabel la Católica de la muerte de su padre, afirmando que unos 7 u 8 meses antes de la muerte de su pobre padre, algunos caballeros advirtieron a Juana que su padre moriría antes del día de Navidad y que no podría escapar. Juana había perdido el reino. Puede que simplemente se tratase de una de las artimañas de sus asesores en un intento vano de recuperarlo. Pero teniendo el ensayo clínico de Gregorio Marañón, el cual no descarta esta posibilidad, se ciernen dudas sobre este suceso. ¿Actuó Isabel en venganza de su hermano Alfonso y además se abrió camino para hacerse con el trono? Puede que nunca lo sepamos. ¿O sí? Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Puedes dejarme en los comentarios tu opinión y sugerencias para el canal.